Taller La Cuarta Frontera, una oportunidad de 21 días para practicar las misiones. Bienvenidos. Después de que Israel decidió no subir al monte, siempre hubo una barrera entre el hombre y la presencia de Dios. Por muchos creyentes es bien sabido de que tener acceso a la presencia de Dios no era algo fácil. De hecho, se había establecido dentro del sacerdocio levítico que solamente el sumo sacerdote podía ir al lugar santísimo. Esa parte del tabernáculo que iba a ser como el templo ambulante después de que Israel vagara por el desierto 40 años. Era todo un proceso y un rito. Este comenzaba con el sacrificio del cordero. Luego el sumo sacerdote tomaba la sangre de ese cordero, no sin antes purificarse a sí mismo, y posteriormente llevaba esa sangre al lugar santísimo. Esto es un tema que abarcaría pues prácticamente para toda una serie, pero solamente lo traemos a colación en este momento. Después de esto, descendía la nube sobre el tabernáculo y todos los que estaban afuera eran testigos de que la presencia de Dios había venido, pero el pueblo era ajeno a ella. Pero Moisés respondió: ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Esta es una historia muy bonita que solamente vamos a traer a referencia con este versículo. Pero lo que ocurrió fue que Dios había escogido a 70 hombres para que le ayudaran a Moisés a guiar al pueblo. Algo tremendo que ocurrió fue que Dios tomó del espíritu que había colocado en Moisés, el Espíritu Santo, y lo depositó sobre estos 70 hombres. Lo curioso es que en el momento de la ceremonia en que estaban reunidos, faltaban dos. Ellos estaban en el campamento, pero aún estando en el campamento también recibieron la presencia de Dios, y eso puso a otros envidiosos. El dad y medad están recibiendo, están profetizando, no se lo permitas. Entonces Moisés dio esta respuesta: ¿estás celoso de mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Y vemos que este deseo de Moisés se cumple en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre toda carne. Pero para su momento, la presencia de Dios no venía sobre todo el pueblo, sino sobre algunos ungidos en particular. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios era conocida en su lenguaje como Shekinah, la gloria misma de Dios, y esa gloria siempre estuvo envuelta por una nube. Nadie tenía acceso a esa gloria. Ahora, su equivalente en el Nuevo Testamento se conoce como Eskenum. Es la gloria de Dios, pero cubierta de carne, de humanidad. Y en este caso fue del Señor Jesucristo. La gloria de Dios estuvo sobre la gente cubierta de carne, cubierto por el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando Cristo muere, Él deja una promesa muy importante. Él dice: ustedes van a recibir lo que yo tengo, la promesa del Padre. Y a esta presencia todos tenemos acceso por el sacrificio de Cristo. Y esta presencia de Dios no nos mata porque fuimos redimidos con su sangre. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Así que en la actualidad, la presencia de Dios no mora ya en tabernáculos o templos construidos por el hombre. Habita dentro de la misma iglesia. Mirando toda la connotación que la palabra eclesia tiene para nosotros, podemos concluir que iglesia es el lugar de encuentro de Dios con el hombre. Entonces, la presencia de Dios hoy habita en la iglesia. La presencia humana y la presencia divina en un mismo lugar. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Son unas palabras muy similares a las que comenzamos inicialmente, cuando Dios estaba refiriéndose al pueblo de Israel. La misma promesa de que había un pueblo escogido y especial para Dios ha sido depositada sobre la iglesia en estos tiempos. Y aquí está la promesa. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Ahora sí vamos a la segunda frontera. Mitos y verdades de las misiones. No es necesario que la iglesia local movilice esfuerzos o personas fuera de su entorno. Para hacer misiones solo necesita que los diferentes ministerios cumplan con sus tareas. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea. Las misiones en Judea, evangelismo y distancia cultural. La presencia de creyentes es modesta. Bueno, cuando hablamos de nuestra Judea, estamos hablando también dentro de nuestro contexto cultural, pero ya hay diferencias. Por ejemplo, las zonas rurales, los pueblos, los campos, donde llegar a estos sitios pues no es tan fácil o no es tan concurrido como sería normalmente en las ciudades. El acceso a material en el idioma local no es tan fácil. A veces el problema no tiene que ver con el idioma, sino tiene que ver con alfabetización y el manejo de un lenguaje común. Por lo menos Colombia tiene 5 regiones naturales y la forma como se habla, por decir algo, en la costa, a donde se habla de pronto en Pasto, es muy diferente. Toma tiempo adaptarse usted al mismo lenguaje. Algunas iglesias estarán muy bien organizadas, entenderán muy bien su material y funcionará. Pero en otras de pronto tiene que manejarse de una manera diferente. La cultura varía con relación a la propia. Como en el caso anterior, por las diferentes regiones, jergas, manejo del lenguaje, la comunicación a veces puede tener algunas discrepancias. He encontrado casos de predicadores que van de una región a otra y pues un mensaje serio puede tornarse en un mensaje divertido por el lenguaje que utiliza, puede sonar un poco diferente. Ahora que nosotros estamos aquí con extranjeros, por ejemplo la gente que viene de Venezuela, ¿eso se puede llamar como Judea ya que ellos utilizan otro lenguaje? Sí podemos catalogarlo como Judea porque tenemos en común el idioma y la cultura no es tan diferente. El problema viene con el lenguaje. Por ejemplo, cuando estuvimos en Venezuela y comprábamos verdura en el mercado, algunas palabras para ellos era grosería. Lenguaje. Sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Signos sonoros, corporales y gráficos. Idioma. Sistema de comunicación verbal, lengua oral y gráfica, o gestual, lengua sin nada, propia de una sociedad humana. Dialecto. Posibles variaciones de una lengua. Se usa el término para referirse a una variante geográfica de una lengua asociada con una determinada zona. ¿Qué barreras hay en mi Judea para predicar el Evangelio? Bueno, Judea ya es catalogado como Evangelismo 1. Ya vamos a encontrar algunas barreras tipo cultural. Primero que todo están todas las barreras anteriores en Evangelismo 0, que son barreras que nosotros mismos En mi Jerusalén. colocamos en mi Jerusalén. Naturalmente por las diferencias históricas van a haber creencias culturales diferentes, pero es posible adaptarse rápidamente en Judea. Algo de distancia geográfica. Pues por obvias razones que no es el entorno en el cual nosotros vivimos,
hay que trasladarnos, pero las distancias no son tan inmensas como para decir es demasiado difícil. En la anterior frontera habíamos mencionado que en el mundo hay 7.800 millones de personas. En el mundo hay una población parcialmente alcanzada de 1.973.400.000 personas. Esto implica el 25.3% de la población mundial. Una población parcialmente alcanzada todavía recibe un impacto muy bueno del Evangelio. No tan bueno como lo que llamamos un grupo totalmente alcanzado, pero el trabajo aún es significativo. Y en el mundo hay 3.780 pueblos étnicos alcanzados parcialmente. Esto es el 21.7%. Estos son los pueblos étnicos parcialmente alcanzados dentro de Colombia. Nuevamente le queremos compartir una lista para que esté orando por ellos, los ubique en el mapa y quizás usted sea movido por Dios a trabajar en alguno de ellos. ¿Cómo puedo comenzar a hacer misiones? Mitos y verdades de las misiones. No es necesario que la iglesia local movilice esfuerzos o personas fuera de su entorno. Para hacer misiones solo necesita que los diferentes ministerios cumplan con sus tareas. Respuesta. Misiones es la tarea de llevar el Evangelio más allá de la influencia que tiene la iglesia local. Mientras la iglesia no salga de su Jerusalén, no estará haciendo misiones. Reto día 7. En un párrafo breve define qué es la iglesia, cuál es su misión y qué lugar ocupas en ella. Comparte esa definición en tus principales redes sociales.